Buenos días, vamos a empezar la síntesis de la civilización lemuriana. Amados hermanos, la paz sea en vosotros. Y en esa misma paz, vivid siempre, haciéndola en vuestro interno, porque el alma que lleva la paz consigo empieza a penetrar a los umbrales del reino del Espíritu. Y el reino prometido va en cada uno de vosotros. Reino de paz, de sabiduría y de amor. Paz en el alma, felicidad para el ser humano. Paz en el alma, principio de sabiduría en este. Serenidad en todos sus actos y equilibrio en todo momento. Esto trae por añadidura la paz en quienes han sabido hacerla. Prosigamos con la enseñanza que os lleva a recorrer mentalmente la trayectoria que siguieron aquellos que, orientados por la voz de su maestro, llegaron a las tierras del Perú. Al igual que os mostraré cómo prosiguieron su manifestación sobre la tierra el resto de aquellos habitantes que perecieran al ser sepultadas sus ciudades subterráneas. ¿Cuánto tiempo duró el peregrinar de estos bienaventurados que fueron dóciles a la orientación que del cosmos les llegó? Mucho tiempo, ciertamente. Solamente que cuando dejaban sus cuerpos y pasaban al espacio y volvían a renacer, venían a manifestarse en sitios tan distantes de donde anteriormente habían desencarnado, siendo así que pudieron ir cumpliendo su cometido, y durante su peregrinar por tierra les tocó pasar por el estrecho hoy Canal de Panamá. Naturalmente que cuando llegaron a ese estrecho había pasado el tiempo para ellos en un constante nacer y renacer, y ya la tierra se encontraba equilibrada entre los mundos de Marte y Venus, y ahí permanecieron hasta la llegada de los embajadores de buena voluntad, quienes los auxiliaron transportándolos hasta las gigantescas cordilleras de los Andes y los depositaron en una planicie a muchos miles de metros de altura sobre el nivel del mar, habiendo después abandonado aquel sitio, no sin antes dejar tras de sí, como huella de su estancia, una maravillosa ciudad construida entre aquellas cumbres. También dejaron en aquel sitio, grabado en la piedra, la historia de su origen y la historia del mensajero celeste, Numú, el que los orientara. Dejaron también en sus códices la completa narración de su emigración por tierra, como la que verificaron por el aire mediante el auxilio que les prestaron los hombres rubios que los transportaron en un torbellino de luces, los que hacían ruido únicamente cuando querían hacerse notar. Igualmente dejaron escrita la historia del maíz, cuyo grano era el alimento sagrado, traído hasta ellos por los dioses, designándolos en esta forma porque de alguna manera tenían que denominar a los hombres rubios o embajadores de buena voluntad, que llegáronse a la tierra con un obsequio supremo para el hombre, que iniciaba en esa edad una nueva raza forjada en el cristal del tiempo, teniendo la dureza del diamante y sus destellos, raza formada por criaturas que habían llegado a la Tierra en una emigración a través del espacio, procedentes de un mundo muy lejano, entes que vienen a manifestarse sobre la superficie terrestre, dando origen al continente lemuriano. Estos que eran emigrados hacia el sol de Sirio, solamente que
antes tenían que descender sobre la tierra para dejar en parte sus conocimientos desarrollados en aquel su mundo de origen. Pues la morada terrestre les brindaba un campo apto para adquirir mayores experiencias, a la par que dejaban en esta, en tributo, parte de su ciencia misma. En el cosmos, las emigraciones de entidades se verifican para beneficio de los mundos jóvenes, que son impulsados en su adelanto al recibir en su seno a miriadas de entes que por su grado de madurez son designadas unas veces para iniciar en ese mundo el proceso de la vida inteligente y otras veces por propia voluntad se designan a sí mismos para, mm, para comenzar esa labor. Siendo este el caso de este contingente fecundo y numeroso que iniciaba su cometido sobre la tierra, solamente que no todos los entes de esas emigraciones acatan la ley cuando se encuentran en la dimensión de la materia. Y esto sucedió en esa vez, pues mientras unos aceptaban la voz de orientación, otros crearon su propia ley causal, habiendo sido estos los que se dedicaron tan solo a la ciencia, la que degeneraron. Y estos que construyeron sus ciudades bajo tierra perecieron, y una vez que pasaron al espacio como almas, tampoco pudieron salir de las densas capas de atracción terrestre, porque aquí estaba su causa. Y cuando despertaron como conciencias sálmicas, diéronse cuenta del cataclismo que había barrido sus ciudades. Y después de mucho tiempo, cuando volvieron a nacer sobre la tierra, lo hicieron en campos ubicados hacia el oriente del planeta y prosiguieron distorsionando sus objetivos como lo habrían hecho en la edad anterior. Solamente que la edad zodiacal en que ha vivido un alma a la nueva edad en que retorna, esto influye grandemente al nuevo físico que lucirá esta misma, como también influyen los objetivos que se vivieron en forma distorsionada. Y así pasó a estas almas que seguirán exponiendo los reflejos de su equivocación de antaño y continuarían renaciendo porque la vida no puede detenerse. Y si en el anterior ciclo habían construido ciudades subterráneas, en el nuevo ciclo ya no horadarían la tierra y sobre la superficie de ésta se desenvolverían, solamente que volverían a nacer cuando la tierra favoreciera la vida inteligente en esos lugares. Y estos seres de los que estoy hablando, hoy podéis reconocerlos en las razas japonesas, que son muy parecidos a los chinos en cuanto a sus rasgos fisonómicos, pero muy distintos de mentalidad, porque el japonés es un remanente del lemur y no así los chinos. Mas también he dicho que influye mucho sobre el físico el ciclo en predominación, y en el japonés aún podéis encontrar similitud con el antiguo físico estructurado por el lemur. Y lo que ha cambiado un tanto es la configuración del rostro y el color de la piel, porque aun cuando para las almas liberadas no cuentan estas cosas, para la mayoría, para la mayor parte de las que están sometidas a las causas, así cuenta este factor. Y estas entidades tenían que rectificar cuanto habían equivocado cuando fueron destruidos, mas no porque hubiesen exterminado sus ciudades a base de explosiones nucleares, mas sí ellos cuyos estudios fueron investigaron en energías de mayor potencial que el mismo elemento del que se constituye un átomo en materia.
ellos se destruyeron porque fue tanto como lo que quisieran abarcar que sintiéronse superiores al principio supremo que los había creado y se dieron a vivir para ellos mismos, olvidándose que un objetivo más noble tenían que desarrollar en el planeta que les daba albergue, y no tan solo el vivir para engrandecerse científicamente hablando. Estos dedicaronse a vivir para engrandecer su ciencia y quisieron construir su propia grandeza y crecieron tanto en su afán desmedido que quisieron transformar el orbe tierra porque consideraban que no estaba acorde a ellos y les parecía no apta para ser morada de sus inteligencias. Y por ello se entregaron a investigar y construyeron grandiosas ciudades subterráneas en las que lograron controlar el medio pleno de humedad y se alumbraban sin utilizar la luz solar, porque ésta causábales escozor en su piel excesivamente delicada. Y en sus ciudades subterráneas la luz natural usaban, producida mediante energías vírgenes tomadas de elementos vivos, los que están al alcance del hombre, solamente que éste podrá utilizarlos ahora cuando tenga mayor conciencia de sí mismo y sean puestas para beneficio de la colectividad y no para el engrandecimiento de unos cuantos. Mas sí, ya me equivoqué. Bueno. Mas si he dicho que usaban luz natural, no me refiero al uso de la energía eléctrica, ya que esta no es la única que existe en el medio. Y ellos quisieron crear su propio paraíso. Por lo tanto, era imposible que aceptaran la voz del iluminado Numú, al que no escucharon, y tampoco aceptaron abandonar sus ciudades y sus laboratorios, porque cuando el ser humano ha creado intereses, estos lo encadenan, y ellos permanecieron encadenados y cerraron sus oídos a todo concepto que no iba acorde a su ciencia. Y la palabra de Numú se cumplió, y la Tierra, al ser desprendida de esa galaxia, tuvo que sufrir por esa transformación, y aquellos perecieron, y cuando se dieron cuenta, porque en el espacio estaban, aceptaron que de su continente nada quedaba, porque había sido sepultado. Y hoy aún tenéis a esas razas orientales remanentes de Lemur, siendo los mismos que en el otrora buscaran la grandeza, y en esta edad están exponiendo ante vosotros su inteligencia y la agudeza de su ingenio creador, y muchos de ellos están llamados a superar esta etapa y se perpetuarán en la tierra, y entre los otros prosigue latente el reflejo de antaño, y muchos de esos cerebros están desarrollando su intelecto para el mal, y entre estos existen los que ya pagaron su segundo tributo en la tierra, y cuyo sacrificio les ha valido para perpetuarse en esta misma tierra, en la que un día tuvieron morada por primera vez a cientos de siglos. En cuanto al segundo tributo que han pagado estos, ha sido la lección más dolorosa que necesitaban, porque hasta entonces se han dado cuenta de que el hombre no debe buscar la grandeza por fuera para manifestarla de igual forma. Y se han dado cuenta que tan mal hace el hombre que se sepulta en las profundidades de la tierra para desarrollar su ciencia, como el que se eleva en las alturas del espacio para arrojar la muerte sobre un puñado de habitantes. Y esas criaturas que sufrieron el flagelo de ese segundo tributo, esto les valdrá para perpetuarse en la tierra de promisión para el tercer milenio. Aquí le vamos a dejar. Que tengan buen día.